Saludos compañeros. Hoy vamos a realizar este video con la intención de que pueda ser utilizado en la materia de metodología de la investigación y seminario de tesis del área de fisioterapia y enfermería, pero además por solicitud de algunos profesores interesados en cómo validar los instrumentos de investigación que utilizan durante la asesoría de tesis. La confiabilidad se refiere a la medida en que un instrumento de investigación obtiene sistemáticamente los mismos resultados si se utiliza en la misma situación en repetidas ocasiones. Por ejemplo, supongamos que utilizamos un termómetro para medir la temperatura de un líquido. Consideramos que la medición es fiable si sumerges el termómetro en el líquido varias veces y obtienes siempre la misma lectura. Hay diferentes tipos de confiabilidad. Está la confiabilidad test-retest, que consiste en evaluar la coherencia de las mediciones a lo largo del tiempo. Es como realizar la misma medición o prueba dos veces, separadas por cierto tiempo. Si los resultados coinciden, significa que la medición es fiable a lo largo del tiempo. La fiabilidad entre evaluadores. Cuando en la investigación intervienen varios observadores, entra en juego la fiabilidad entre evaluadores. Este tipo de fiabilidad evalúa el nivel de concordancia entre distintos observadores a la hora de evaluar el mismo fenómeno. Consiste en constatar que distintos individuos perciben las cosas de forma similar. Fiabilidad interna. La coherencia interna examina la armonía entre los distintos elementos de una herramienta de medición que pretende evaluar el mismo concepto. Esto ocurre en las encuestas o cuestionarios en las que los participantes responden varios ítems relacionados con el mismo constructo. Si las respuestas a estos ítems reflejan sistemáticamente el mismo concepto subyacente, se dice que la medición tiene una alta coherencia interna. La validez podemos definirla como la medida en que un concepto se mide con precisión. Por ejemplo, si realizamos una prueba que pretende medir el coeficiente intelectual de las personas y la prueba produce sistemáticamente resultados que reflejan con exactitud el coeficiente intelectual de las personas, entonces la prueba tiene una alta validez. Existen diferentes tipos de validez en la investigación. Está la llamada validez de contenido, que es la que busca responder si se cubre por el instrumento elegido todo el ámbito relacionado con la variable o el constructo que se desea medir. Está la validez de constructo. La validez de constructo se refiere a si se pueden hacer inferencias sobre las puntuaciones de las pruebas relacionadas con el concepto estudiado. La validez de constructo examina la pregunta, la medida se comporta como la teoría dice que una medida de construcción debe comportarse. Si estamos respondiendo esta pregunta y la respuesta es positiva, entonces consideramos que nuestro instrumento está bien construido. Está también la validez de criterio. La validez de criterio se refiere a cualquier otro instrumento que mida la misma variable. Entonces podemos
establecer correlaciones para determinar en qué medida instrumentos diferentes miden a la misma variable. La homogeneidad o consistencia interna se evalúa mediante la correlación ítem total, la confiabilidad dividida, el coeficiente de Q de Richardson y el coeficiente alfa de Cronbach. Si el cuestionario está integrado por variables dicotómicas, es decir, variables cuya respuesta serían verdadero o falso, sí o no, correcto o incorrecto, de ese tipo, entonces utilizamos el coeficiente de Q de Richardson. Ahora, si cada pregunta tiene varios ítems, se emplea el coeficiente de alfa de Cronbach para validar la homogeneidad o consistencia interna del test. Para calcular el alfa de Cronbach, vamos a tener que seguir un grupo de pasos. Lo primero, hacer una prueba piloto. ¿En qué consiste esto? Pues debemos tomar una muestra de individuos diferentes de los que integrarán la muestra en la que se va a aplicar el cuestionario. Digamos que usamos 15 o 20 personas que no van, vuelvo a repetir, que no van a ser los encuestados. Le aplicamos el cuestionario, la encuesta que estemos usando y creamos entonces una base de datos con los ítems. Después procedemos a calcular la varianza poblacional de cada columna, sumamos las varianzas obtenidas, sumamos las respuestas por renglones, calculamos la varianza poblacional de las sumas y aplicamos la fórmula que aparece a continuación, donde alfa es igual a K entre K menos 1 por 1 menos la sumatoria de las varianzas entre la varianza total. En este caso, K representa al número de ítems. Traducido quiere decir el número de preguntas que tenga la encuesta. Ahora vamos a ver paso a paso cómo se realiza el cálculo de estos coeficientes. En primer lugar, comenzamos con el alfa de Cronbach. Como ustedes ven en esta presentación, está reflejada una hoja de Excel que consta de letras de manera horizontal y números de manera vertical. Por lo tanto, cada celda le corresponde un número y una letra. Como pueden apreciar aquí, lo primero que reflejamos son los casos, es decir, aplicamos la encuesta a 10 personas. Y la encuesta tiene 10 preguntas, es decir, hay 10 ítems. Aquí están reflejadas las respuestas, es decir, en cada pregunta el individuo marcó una respuesta, marcó uno de los incisos que tenía la pregunta y ese número es el que está reflejado acá. Por ejemplo, en la pregunta 1 respondió 1, en la 2, 3, en la segunda el 2, en la tercera el 2, en la cuarta el 4 y así sucesivamente. Y así para cada uno de los casos que fueron atendidos o a los que se les aplicó la encuesta. Una vez que hemos creado esta base de datos con los resultados que obtuvimos en la prueba piloto, tenemos que proceder a utilizar esta fórmula, que es la fórmula del alfa de Cronbach, y que nos dice que K, que es
el número de ítems, que en este caso son 10 porque son 10 preguntas, sobre el número de ítems menos 1 multiplicado por 1 menos la sumatoria de la varianza poblacional entre la varianza total del instrumento, y eso nos va a dar una medición, y esa medición llevada a una escala pues nos va a permitir decir el grado de confiabilidad que tiene nuestro instrumento. Veamos entonces paso a paso cómo se realiza este cálculo. Primero, tenemos aquí la base de datos, como ya habíamos mencionado, en Excel. Y lo primero que vamos a hacer es calcular la varianza. Para hacer el cálculo de la varianza, nosotros vamos a escribir aquí en la celda que está debajo de la columna correspondiente a la pregunta 1, vamos a escribir el símbolo igual. Es importantísimo que el símbolo igual esté presente, si no Excel no calcula. Entonces, igual var P, que significa varianza poblacional, abrimos un paréntesis y seleccionamos toda la columna de datos correspondiente a la pregunta 1. Y el sistema automáticamente nos marca E2, E11, indicando que estos datos están en E2 y terminan en la misma columna E en la fila 11. Cerramos el paréntesis, damos Enter y la respuesta es 0.4. Obtuvimos la varianza para la pregunta 1, pero hay que calcular la varianza para todas las demás preguntas. ¿Qué hacemos? Pues sencillamente vamos a colocarnos aquí en esta celda, colocamos el cursor en esta zona, en la parte inferior derecha de esa celda, y movemos el cursor para que adquiera la forma de un signo más como ese que aparece ahí. Y entonces sencillamente arrastramos a lo largo de toda la columna de manera que quede seleccionada, y automáticamente el sistema nos va a calcular la varianza para las demás columnas. Eso facilita considerablemente el trabajo. Una vez que hemos hecho esto, tenemos que proceder a buscar el siguiente dato, que es la sumatoria de varianzas. Para calcular la sumatoria de varianzas, sencillamente utilizamos la operación de suma. Escribimos el símbolo igual, la palabra suma, abrimos el paréntesis y seleccionamos nuevamente toda esta fila donde están las varianzas. Automáticamente el sistema nos pone las celdas donde se encuentra esto, cerramos el paréntesis, damos Enter y la respuesta es 4.2, es decir, todos estos valores suman 4.2, que es la sumatoria de varianzas. Si ustedes quieren, pueden ponerse a comprobar que eso es así. A continuación, tenemos que calcular la varianza de la suma de los ítems. Para esto, tenemos que crear una nueva columna. Esa columna es esta, que es la columna de suma. Y entonces en la columna de suma vamos a escribir igual, suma, abrimos el paréntesis y seleccionamos toda esta fila, porque la intención es sumar los valores que tienen las 10 preguntas en la primera fila. Damos Enter y tenemos la cifra
24, que es lo que suman todos estos valores desde P1 hasta P10. Ahora volvemos con el cursor aquí al ángulo inferior derecho de esta casilla, de esta celda, y arrastramos hacia abajo para seleccionar y calcular la suma de todas las demás filas. El resultado es este. Cuando arrastramos, se produce la suma de todas las filas. Ya teniendo esto listo, podemos pasar al cálculo de la varianza de la suma de los ítems. ¿Cómo hacemos esto? Sencillamente, escribimos en una celda igual var P, es decir, varianza poblacional, abrimos el paréntesis, seleccionamos la columna de suma completa desde el número 1 hasta el número 10, cerramos el paréntesis, damos Enter y el resultado es este, 7.96. Tenemos entonces los datos necesarios para proceder a calcular el alfa de Cronbach. Acudimos a la fórmula que ya habíamos mostrado con anterioridad y simplemente realizamos sustituciones. ¿Cuáles son los valores que vamos a sustituir? Pues donde quiera que esté una K, vamos a poner un 10, porque son 10 los ítems, o son 10 las preguntas que realizamos. Hicimos el cálculo de la sumatoria de la varianza de los ítems, que nos dio 4.2, y calculamos además la varianza total del instrumento, que nos dio 7.96. Procedemos a sustituir entonces mediante de esta manera. O sea, vamos a hacerlo de esta manera. Como ustedes pueden apreciar aquí, están marcados los valores que a nosotros nos interesan, que son la sumatoria de varianzas y la varianza de la suma de los ítems. Escribimos en una celda cualquiera, igual, abrimos paréntesis y colocamos el valor de K, pero K vale 10. Ponemos 10 entre, abrimos paréntesis, es fundamental. Si no hacemos esto con la sintaxis que estoy diciendo, el resultado no sirve. Entonces, abrimos el paréntesis y colocamos K-1, que es una expresión. Lo multiplicamos mediante el asterisco, indicamos multiplicación de 1, entre paréntesis, por supuesto, 1 menos, y buscamos la sumatoria de las varianzas. Sumatoria de las varianzas es esto. Damos clic y el sistema nos escribe aquí la sumatoria de varianzas. Ponemos el signo Enter, el signo de división, el slash, y la división se va a realizar entre la varianza total, que es de 7.96, pero que está situada en la celda 714. Cuando damos clic, el sistema lo coloca aquí. Entonces cerramos los paréntesis. Hay que cerrar este paréntesis, hay que cerrar este otro paréntesis y hay que cerrar el paréntesis inicial. Por eso aparecen ahí 3 paréntesis. Una vez que hemos hecho esto, podemos dar Enter. Y cuando damos Enter, se obtiene este resultado. Alfa es igual a 0.52. ¿Qué significa esto? ¿Cómo interpretamos el resultado? Pues sencillamente utilizamos esta tablita en la que tenemos los valores del alfa de Cronbach y el grado de confiabilidad que nos expresa. Un valor menor que 0.7 indica que el instrumento no es confiable. Un valor de 0.7 indica que es aceptable
valor de 0,8 buena, valor de 0,9 alta y mayor de 0,9. Ojo con esto, porque hay quienes pretenden darle tanta confiabilidad a su instrumento que dicen, bueno, pues si está entre 0 y 1 vamos a darle 0,95. Cuando el alfa de Cronbach está por encima de 0,9, indica que nuestro cuestionario, nuestra encuesta, tiene redundancia o hay duplicación. Entonces, de acuerdo con eso, nosotros podemos concluir esta parte diciendo que el instrumento que nosotros analizamos no es confiable porque el alfa de Cronbach está en 0,52, ese valor es menor que 0,7 y por lo tanto el instrumento no es confiable. Cuando el instrumento que vamos a validar mide variables dicotómicas, es decir, variables cuya respuesta es sí o no, verdadero o falso, correcto o incorrecto, es decir, solo hay dos posibles respuestas. Entonces, para medir la consistencia interna de este instrumento, utilizamos el coeficiente de Q de Richardson, también conocido con el nombre de KR20. Igualmente, preparamos nuestra base de datos. En este caso, aplicamos 10 preguntas. Pueden ser más preguntas. Siempre no deben pasarse de 20, pero nosotros usamos 10. Y se lo aplicamos a 12 personas. Lógicamente, aquí las respuestas, como solo pueden ser 2, si la respuesta es correcta, ponemos 1, y si la respuesta no es correcta, ponemos 0. Entonces, todos los números que van a aparecer en la base de datos son unos y ceros. Una vez que hemos creado nuestra base de datos, procedemos entonces a conocer la fórmula que vamos a emplear. La fórmula es CR20, es decir, el Q de Richardson es igual a K sobre K menos 1 por 1 menos la sumatoria de P por Q entre la varianza total del instrumento. Veamos paso a paso cómo se hacen los cálculos de cada uno de estos elementos integrantes de la fórmula para poder hacer el cálculo del Q de Richardson. Procedemos, en primer lugar, a calcular los totales. Para calcular totales, que son totales de cada una de las columnas correspondientes a cada pregunta, es decir, sumar cuántos datos tengo aquí positivos, pongo igual, suma, paréntesis, selecciono desde el caso 1 hasta el caso 12 y cierro el paréntesis. El sistema lógicamente refleja las celdas en que se encuentran esos datos. Una vez que he colocado el paréntesis, voy a dar Enter y el sistema me va a calcular esa suma que es de 9. Si ustedes quieren lo pueden comprobar. Y ahora tengo que calcular el total de todas las columnas. Excel me facilita hacer esto mediante el arrastre de los datos. Igual que en casos anteriores, coloco el cursor o busco aquí en el ángulo inferior derecho
hasta que el cursor se ponga como un signo de más y arrastro hasta el final y el sistema me calcula cuánto suma cada una de estas columnas. Así tenemos los totales. Continuamos entonces con el cálculo de P. P es la proporción en que aparecen los datos positivos en cada columna. Para eso, nosotros vamos a escribir en la celda que está debajo de la columna, de la primera columna, que corresponde a la pregunta 1, igual damos clic sobre el primer número, que en este caso era el 9, que es lo que sumaba la columna 1, y lo dividimos entre el número de casos, que en este caso eran 12. Y nos va a dar, cuando demos Enter, la proporción que representa 9 de 12. Una vez que damos Enter, obtenemos aquí la primera proporción, 9 de 12, 0.75. Igualmente, buscamos el ángulo inferior derecho, colocamos el cursor con el signo más y arrastramos para seleccionar toda esta fila, de manera que nos haga el cálculo de las proporciones en que se lograron respuestas positivas en todas las preguntas. Para continuar, tenemos que calcular Q. Q es la proporción en que aparecen las respuestas negativas. Por eso, para calcularlo, aquí debajo del 0.75, en esta celda, escribimos igual, paréntesis, 1 menos, damos clic en el valor de la primera P, cerramos el paréntesis y damos Enter. Este es el resultado que aparece, 0.25. Significa sencillamente que los valores negativos están en una proporción de 0.25. Si ustedes se fijan, si sumamos 0.75 y 0.25 nos da 100, es decir, nos da 1, perdón, nos da la unidad. Los valores aquí tienen que sumar 1. Entonces, a continuación, hacemos la selección, como siempre hemos hecho, arrastramos cuando el cursor esté con forma de signo de más y seleccionamos toda esta fila. De manera que el sistema nos calcula la Q para todas las preguntas. Tenemos ahora que buscar el siguiente dato relevante para poder calcular el Q de Richardson, que es la multiplicación de P por Q. Para hacer esto, nos colocamos aquí en la casilla que está debajo de la primera columna que hemos estado manejando. Escribimos igual, abrimos paréntesis, buscamos la P, le damos clic, ponemos asterisco para multiplicar por la Q, que es esta, cerramos el paréntesis y damos Enter. La respuesta del sistema es 0.19. Debemos continuar entonces buscando los otros elementos que nos hacen falta para poder sustituir en la fórmula. Arrastramos para poder obtener
el cálculo de todas las P por Q correspondientes a esta fila y quedamos listos para pasar al siguiente cálculo, que es la sumatoria de P por Q. Para ello, nos colocamos aquí en la celda que se encuentra debajo de la primera columna, escribimos igual, suma, abrimos paréntesis y seleccionamos toda esta fila donde están las P por Q. Cerramos el paréntesis, damos Enter y obtenemos este resultado, 1.52. Quiere decir eso, que todos estos valores sumados nos dan 1.52. Nos faltan todavía otros cálculos necesarios para poder realizar la validación. Procedemos entonces a crear una columna nueva, que es la columna suma, esta que tengo aquí. Y aquí voy a escribir igual, suma, abro el paréntesis y selecciono toda esta fila desde P1 hasta P10. Cierro el paréntesis, doy Enter y el cálculo de la suma es 10. Voy a proceder entonces a seleccionar la columna suma utilizando la misma técnica hasta ahora, colocarme con el cursor en la parte inferior derecha de la celda. Cuando el cursor se ponga con el signo más, arrastro y llego desde el caso 1 hasta el caso 12. Una vez realizado esto, voy al siguiente cálculo, que es la varianza poblacional. Para calcular la varianza poblacional, me coloco aquí en la celda que está debajo de la sumatoria de P por Q y escribo igual, var P, abro el paréntesis y selecciono toda la columna de suma. Cierro el paréntesis, doy Enter y el resultado es 4.576. Esa es la varianza poblacional. Procedo entonces a sustituir en la fórmula que tenemos aquí y que ya conocíamos con anterioridad, y voy a sustituir este grupo de valores que ya habíamos calculado y que son los que necesitamos para obtener el coeficiente de Q de Richardson. Escribimos en una casilla cualquiera igual, damos clic sobre K, que es de 10, colocamos el slash que indica división, paréntesis, y entre paréntesis volvemos a dar clic sobre K, le restamos 1, cerramos el paréntesis, ponemos el asterisco para multiplicar, abrimos paréntesis, ponemos 1 menos y volvemos a abrir paréntesis para referirnos a esta expresión.
Entonces necesitamos la sumatoria de P por Q, que es esta. Damos clic. Lógicamente nos escribe el sistema E18 porque está en la columna E y le corresponde la fila 18. Escribimos el slash para la división y escribimos el valor de la varianza, que es de 4.576, pero simplemente damos clic sobre ella y el sistema escribe E19 porque es el valor que está en la columna E, fila 19. Cerramos entonces 3 paréntesis, porque hay que cerrar este paréntesis de aquí, hay que cerrar este paréntesis y el paréntesis inicial. Damos Enter y obtenemos este resultado. CR20 es igual a 0.742. Procedemos a interpretar el resultado obtenido. Para ello nos valemos de este cuadro que tiene los valores correspondientes a KR20 y su interpretación. Si los valores de el Richard Kuddelson están entre 0.9 y 1, la interpretación es que la consistencia interna es excelente. Si están entre 0.8 y 9 es buena, si están entre 0.7 y 8 es aceptable, 0.6 y 0.7 es débil, 0.5 y 0.6 pobre y menos de 0.5 es inaceptable. Ahora, en nuestro caso, el coeficiente de Richard Kuddelson dio 0.742. Por lo tanto, venimos aquí al cuadro, vemos que entre 0.7 y 0.8 la consistencia interna del instrumento es aceptable. Con eso tenemos ya lista esta parte. No obstante, estos tests no son infalibles. Como todo en la vida, tienen sus detalles que pueden ser analizados y hay algunos autores que después de estudiarlos le hacen señalamientos. Sin embargo, considero que su uso es útil siempre que las variables sean unidimensionales, es decir, aquellas en que sus posibles valores constituyen un conjunto numerable. Son aquellas en las que existe un primer valor, un segundo valor, un tercer valor, etc. Es decir, que dados dos valores consecutivos, no puede existir un valor intermedio. Espero que este video te haya resultado de utilidad, que puedas hacer la valoración de la confiabilidad de tus tests para realizar tu tesis. Te deseo éxitos y nos vemos en próximos videos.